19:07 minutos, estamos en C5N en vivo haciendo remix de noticias hasta las 21 horas hoy para todo el país, para poder comentarles a ustedes todo lo que está pasando, lo que pasó en la semana, los temas destacados. Así los resumimos de esta manera. Y te dije, antes de irnos a la pausa, que nos íbamos a meter en un tema que realmente ha llamado y mucho la atención esta semana. Tiene que ver con un caso de total violencia, de una violencia sin sentido en algún punto. Todavía cuesta ver el video de lo que sucedió en Microcentro y poder comprenderlo. Por eso con Adrián Saronia armamos esta mesa acá en Remix de Noticias, que es la siguiente. Adri, vamos. Bueno, agradecemos a José Paleta, investigador, que está aquí en nuestros estudios, Juan Manuel Brindisi, psicólogo, Víctor Barone, abogado penalista, y Sebastián, que es el hijo de Daniel de Negris, el cerrajero que murió esta semana. Sebastián, preguntarte, porque hubo muchas versiones, diciendo en primer lugar que ustedes se enteraron por televisión, porque los medios rápidamente colocaron el video cuando tu papá lamentablemente cae tendido en la vereda. ¿Cómo te enteraste de la noticia? Yo estaba trabajando en ese momento y le pedí a un compañero para pedirle permiso para salir afuera a fumar un cigarrillo. Y de repente agarro el celular y tiene una llamada. Era un amigo. Me estaba comentando que en el microcentro hubo tiroteo, justo en la Galería Jardín, donde él trabaja, y que había una persona fallecida. Y como él conoce bien a mi viejo, me dio los datos, me decía, pasa que tu papá, me decía. No lo vi bien porque estuve escuchando la radio. Pero dijeron que te llama Daniel y yo el apellido de tu papá no sé. ¿Cuál es el apellido? Digo, de Negris. Sí, entonces sí, es él, Sebastián. Y ahí fue como me enteré. ¿Tu amigo te llamó para hacerte una suposición que él entendía que era tu Mi amigo me viejo? llamó por teléfono para avisarme que había una suposición, sí, por supuesto. Tremendo. Tremendo, sí. Y bueno, en ese momento dejé todo y me fui. Me fui para mi casa rápido, pensando de si ya mi familia estaba enterada o qué había pasado bien. Yo creyendo, queriendo creer que era mentira. Todavía en ese momento no caía. Yo estaba en shock. Y bueno, llego a mi casa y veo gente así de casualidad. Y digo, no, acá se enteraron todo, pasó lo peor. Y no, y eran las compañeras de mi hermana de la escuela. Y Nadie sabía. llegabas pensando, me imagino, primero que eso no hubiese sido cierto, que no sea cierto, y después que tu familia, si era cierto, en el caso de ser cierto, que ya supiese lo que había pasado. Sí, sí. Claro. O sea, te tocó a vos decirle a todo. Me tocó a mí. Entré a mi casa y estaba mi mamá cocinando. Estaba preparando la comida y le digo, mamá, y se da vuelta, ¿qué haces acá tan temprano? Y ya se asustó, porque ella siempre me ve 2:30 o 3 de la tarde cuando llego a trabajar. Yo en ese entonces le caí a la 1 al mediodía. Y ahora le comento, mira, recién me llamó Hugo y me dice que hubo problema en Capital, donde trabaja Dani, le digo. ¿Cómo hubo problema? Sí, hubo tiroteo, le digo. Y parece que falleció. Y en ese momento, bueno, mi vieja se estaba desvaneciendo y estaba en shock. La agarré y bueno, y prendí la televisión. Espera, Seba, todo eso hasta ese momento era una suposición del dato que te había dado tu amigo. Ya era seguro, pero yo estaba en shock y no quería creer que era verdad. Vos no querías creer que había pasado. Quería ver la televisión para sacarme las dudas. ¿Aprendiste la ahí viste el video. Prendí la televisión. Y lo reconociste por la Ni tele a tu bien viejo. prendí la televisión, estaba en Canal Telefe y justo estaba ahí. Estaba mostrando las imágenes y las fotos. Y lo reconociste a tu viejo. Lo reconocí enseguida. Mi mamá no. Mi mamá estaba en shock. Estaba destruida, estaba llorando y no podía ver bien. Y ella decía que no es él, no es él. Y que lo llamaba por teléfono. Llamaba por teléfono y no le daba la contestadora, sonaba, Sebastián, sonaba. ¿qué reclamas para este hombre, para el abogado Martinero? ¿Qué te pasa por tu cabeza? En mi cabeza me pasan muchas cosas. Tengo mucha bronca, mucha impotencia. Tengo un nudo acá, un nudo, esa impotencia de llorar que me la estoy aguantando. Y mucha rabia. Pero yo ya dije y soy un ser humano. El que hizo esto también es un ser humano y yo no le deseo la muerte a nadie. Solo quiero justicia. Justicia, que esto no quede, que se cumple, que se haga justicia. Seba, ¿cómo es tu familia? Mi familia es humilde, somos toda gente laburadora, siempre fuimos de laburar. ¿Tenés más hermanos? Tengo mi hermano, va a cumplir 20 años, y a mi hermanita, sobre todo, que tiene 12 años. ¿Vos qué edad tenés, Seba? Yo tengo 27. 27 años. 27 años tengo. ¿Y el viejo cómo era? Como yo ya dije, para mí, uno cuando ama a una persona, esa persona es perfecta. Y para mí también, yo a mi viejo lo amaba. Y para mí él era el mejor. Era el mejor, era un buen marido, un buen padre, un buen consejero. Nunca tuve una discusión con él. Y si había un problema, yo me quedaba callado porque él siempre tenía razón. Y para mí fue lo mejor. Fue lo mejor y es como que me sacaron algo, una parte de mi vida. ¿Querés que este hombre no salga más de la cárcel? No quiero que salga más. No le deseo la muerte, pero le deseo todo el sufrimiento, que se quede encerrado para siempre.
Yo quiero que respondas, obviamente, hasta donde puedas. Yo primero te agradezco la valentía enorme, porque acá seguramente estás representando, como siempre intentamos hacer acá, dejar un mensaje. Estás representando a muchísima gente que hoy en día, lamentablemente, busca justicia ante muchos casos que también lamentablemente quedan impunes. Sí. O porque mucha gente, a veces, que ya lo vamos a charlar, tiene un cierto grado social, económico o algunos contactos del poder, termina siendo marginado de la propia justicia y termina también no padeciendo las penas que cualquier persona normal podría padecer. Por eso te voy a preguntar hasta donde vos quieras responder, estás en total libertad, te lo quiero agradecer de corazón que estés acá. Cuando lo viste a tu viejo ahí, algo que nos llamó la atención a todos los que comentábamos ese video, era ver cómo también la propia gente que pasaba por al lado de la vereda, nadie le tendió una mano, nadie lo ayudó. Sí, ¿Qué sentiste con eso? Impotencia también, mucha bronca, porque acá en Argentina la mayoría son todos egoístas. Ven a una persona tirada y lo primero que piensan es un delincuente. Y no hay que jugar a las personas sin saber conocerla, o por lo menos auxiliarlo, a ver qué le pasó. En la secuencia de la información también era esto, ¿no? Sí. Los primeros datos que se daban es que uno de los delincuentes, supuestamente que había asaltado a esta persona, era uno de los abatidos. Obviamente que esta noticia repercutió mucho más al conocer un poco más de la historia de tu viejo, que también poco sabemos. Tu papá era un cerrajero que iba a laburar todos los días en microcentro. ¿Qué me puedes contar del laburo de tu viejo? Digo, se levantaba muy temprano en la mañana. Ustedes viven en provincia. En provincia vivimos, el Pato, que pertenece a Berazategui. Sí. Nosotros, mi viejo, todos los días se levantaba temprano. Se levantaba a las 5 de la mañana, se preparaba su café y se iba a laburar. Todos los días, de allá hasta el microcentro, todos los días. Y bueno, como todos los días, iba, laburaba y volvía. ¿Cuándo lo habías visto por última vez a tu hijo? El lunes. Cuando lo vi la última vez, fue el lunes a la noche. Una noche que estábamos charlando, estábamos cenando, estábamos charlando. Y bueno, me voy a dormir, encima sin saludarlo. Me fui a dormir y todo, y bueno, esa fue la última noche que lo vi. La última noche fue. ¿Conocés de la versión del abogado minutos después del hecho, cuando él dice, este no va a robar más? Sí, eso lo hizo para Eso lo lavarse la escuché. mano. ¿Eso lo dijo él? No, sí, eso lo dijo. Y mi conclusión que lo hizo para lavarse las manos. Desentenderse de la situación, por Por lo menos. supuesto, porque él disparó, tiró el arma, salió a correr y cuando él se vio, o sea, vio perfectamente que no le tiró a los chorros. ¿Qué? Lo vio tirado en el piso y para disimular y que la gente creyera que es un chorro, dijo, este no roba más. Y por eso es una de las conclusiones Claro, que saqué. él dejó, Nico, en el lugar del hecho, dejó que circulara esta versión, que el que había matado era un delincuente. Pero vos tocaste un tema muy, muy importante, que es la sociedad, cómo se comportó. Juan Manuel, ¿qué pasa en la sociedad que hay algunos temas que le parece indiferente? Bueno, mira, lo que vos ves, como lo que pasó con el papá de Sebastián, es un grado de paranoia generalizada, ¿sí? Con estos tipos de hechos. Paranoia generalizada en el punto donde el semejante se me puede volver maligno. Entonces, ahí no hay un discernimiento de que el que está tirado también puede ser un semejante al que necesita mi ayuda, ¿no? Entonces, con este tema de la paranoia generalizada, cuando uno va caminando y está mirando para atrás porque desconfías de la persona que está caminando, capaz está entrando para su casa, cuando vos estás mirando y tal vez viene alguien y te querés cruzar de vereda, justamente esto es un síntoma social que se llama paranoia generalizada. Y ahí no se discrimina donde hay una persona que sin comerla ni beberla se estaba levantando para ir al trabajo, estaba necesitando la ayuda de alguien ahí que le dé una mano. Tal vez esa persona que le iba a dar una mano no podía hacer nada, pero no importa, ¿sí? Pero no importa, ¿no? En algún punto lo que nosotros estamos viendo es una liquidez de los lazos sociales. Los lazos sociales tienen que ver con poder enlazarse con el otro dentro de una sociedad. ¿Sabes qué pensaba, Juan? Sí. Perdóname, pero ¿sabes qué pensaba yo? Digo, ¿cómo nos impactó a todos nosotros? Lamentablemente esto pasa todo el tiempo, lo estamos contando todo el tiempo nosotros. Hoy agradezco de corazón que Seba está acá, porque yo imagino el profundo dolor que tiene él y toda la familia que puede estar o no viendo. Yo voy a pedir que por favor no pasemos el video, obviamente en respeto a él, al viejo, sobre todo para que guarde el mejor de los recuerdos, que esa es la parte más triste de toda la historia. No lo vamos a pasar al video. Yo estoy pensando que cómo la historia cambió a partir de que ese disparo o esa información no determinaba que una de las personas muertas era un delincuente. ¿Se entiende a dónde voy? Cuando nos enteramos que detrás de ese disparo y de esa muerte había un cerrajero, un laburante, un tipo que va todos los días a laburar, a romperse el lomo, a romperse el traste para darle de comer a la familia, como él decía, como su propio hijo dijo recién, un buen marido, un buen esposo, un buen papá, que termina esa triste historia. Si yo trato de revertir esa situación y digo que uno de los abatidos era un delincuente, la mirada en los medios, Sí, la hubiese mirada sido social, él. hubiese sido prácticamente hacia ese abogado
como un héroe, como un superhéroe, por más que nos planteemos si fue legítima defensa o no. Y digo, ¿qué confusión tenemos también? ¿Por qué es tan marginal la historia de ese propio delincuente que seguramente lo va a chorear, le va a afanar, como la propia historia de vida de cualquier persona, vaya el signo económico que sea, de haber muerto de esa manera tan poco digna? Porque realmente es lamentable que pase eso en la Argentina, que cualquiera aporte armas. Ya vamos a meternos en el tema de la aportación de armas, si fue legítima defensa o no. Son conclusiones que más allá de seguramente Seba verlo en cana de la peor forma de ese tipo, nada le va a devolver la charla esa que tuvo el lunes con su viejo. Y son cosas que realmente indignan. No sé si comparten, digo, esta mirada de doble espejo de lo que hubiese pasado. Si una de las personas en la moto hubiese sido un delincuente que hubiese caído tendido, ¿de qué estaríamos hablando hoy? Ahora, ¿sabes qué, Nico? Lo que hace él, por ejemplo, además de difundir esa versión, ¿no? Él, el abogado del tirador, dice que él entró en estado de shock minutos después del episodio. Dice que se da cuenta de lo que hizo cuando estaba dentro del patrullero y un policía le dice: ¿qué macana te mandaste, muchacho? Hay un civil muerto. Dice que él se da cuenta en ese lugar. A ver, Barone, ¿cuál es la estrategia de este hombre? Bueno, la estrategia del doctor Rombolá, que es el abogado defensor, la desconozco. Entiendo que está planteando, por lo que yo escuché en los medios y por lo que pude ver, él lo que está planteando es que hubo una legítima defensa que absolutamente no camina. ¿Por qué? Porque para la legítima defensa, que es lo que estabas hablando vos, Nico, hay ciertos presupuestos. ¿Vos te podés defender de una agresión? Sí, por supuesto. ¿Y te van a condenar o te van a culpar por defenderte de una agresión? No. El derecho básicamente es lógica. Y si yo me defiendo de una agresión ilegítima, no tienen por qué culparme. Pero tenés presupuestos. Lo primero que te estoy diciendo, que haya una agresión ilegítima y que no esté provocada por el que se defiende. En este caso hubo, lo quisieron robar. Después una acción temporal, es decir, que sea continua. En el momento que él empieza a defenderse, ya había cesado el robo y ya se estaba yendo. Entonces, la temporalidad esa ya no se da. Después otra cosa que tenés que tener es la proporcionalidad del medio empleado. Dicen que el límite de la defensa es el peligro que vos generás. Víctor, vos como abogado penalista, me imagino que permanentemente convivís con estos casos, con tenencia de armas, sin tenencia de armas, con víctimas fatales permanentemente. Hay 9 millones de armas. Conociendo ese tema, y más allá que eso es un tema aparte, lo que pasa en la Argentina, de quién porta arma y quién no, vos sabés que alguien que tenga la autorización para tener un arma tiene supuestamente un peritaje psicológico, entiende el arma que tiene. Digo, se presenta ante el RENAR con ciertos condicionamientos. Yo hoy tuve una discusión, y te voy a decir con quién la tuve, porque no es menos, la tuve con Adrián Marcenac. Adrián Marcenac es el papá del chico que mataron en José Hernández y Cabildo hace unos años, que lo mató Martín Ríos. Porque yo dije, estábamos en un programa y yo dije que las armas no son peligrosas, sino que el peligro está en las personas que lo usan. Obviamente, y lo completé diciéndole lo que es básico. Vos tenés que tener capacidad, instrucción y entrenamiento para usar un arma. No, el arma no es para cualquiera. O sea, lo que pasa que, bueno, acá me va a ayudar el doctor Brindisi. ¿Por qué? Porque hay una paranoia, que es lo que decía recién. Pensamos que con un arma nos vamos a cuidar. Y con un arma te vas a meter en un problema. Porque si hubiese matado al delincuente, las bandas de delincuentes tienen 100, 200 personas. Los buscan, los siguen en la casa, se tienen que mudar. Pero, Barone, él dispara de bronca, de furia, porque le robaron esa cantidad de dinero, que fueron $60.000. ¿Por qué dispara él? Mira, ¿por qué dispara él? Lo sabe nada más que él y su abogado. Acá tenés varias ventajas en esto. Primero, si me decís es una legítima defensa, te digo no. ¿Por qué? Porque no se dan los presupuestos de una legítima defensa. No hay forcejeo, por ejemplo. Pero, no hay una proporcionalidad en el medio empleado. A ver, había cesado el robo, se estaba yendo. Dispara cuando se va la moto. Dispara cuando se va la moto. Y si le hubiese disparado una pierna cuando lo estaban robando dentro del hall, te lo puedo llegar a creer y no sé si hay tanta proporcionalidad. A ver, un ejemplo de legítima defensa, ¿se acuerdan del caso del joyero que lo robaron ahí en Libertad, que pelea en un ascensor, le saca el arma al delincuente y lo mata? Bueno, ahí hay una legítima defensa. Él se defiende y con la misma arma de su agresor lo mata. Eso es una clara legítima defensa. En este caso, para mí, no hubo. ¿Hay más cámaras de seguridad o es solamente la hay cámaras? 30 cámaras. Sí. Aparte tenés una gran ventaja. ¿Sabes cuál es una de las grandes ventajas de esto? El juez. El doctor Luis Zelaya, yo se lo comentaba fuera de cámara recién a Adrián. ¿Yo qué le decía? El doctor Luis Zelaya tiene una costumbre, que es ir al lugar. Va al lugar de los hechos y estuvo. Y yo en ese sentido le digo a Sebastián que se quede tranquilo, que tiene un juez excelente. Es un juez que realmente trabaja. Una persona que, más allá de tener muchos años... ¿Te acordás del caso de la estudiante chilena que se entregó a este muchacho, que le entregó el padre? Eso fue un caso de Luis Zelaya, porque Luis Zelaya fue al lugar, estuvo, miró, vio las cámaras, dijo, a ver, véngame... Lucas Ascona era, ¿no? Exacto, tráigame esta cámara, tráigame aquella. Así trabaja el juez. Y eso es una ventaja. Y el juez el otro día le dijo al
imputado a Silvio Martinaro, le dijo, mire, lo que usted me dice no me condice. Ahora, Lo hablemos que usted un me está poco- diciendo Sí. no me termina de cerrar. Entonces, yo lo que te cierro es, no cualquiera puede usar un arma y, muchachos, tengamos mucho cuidado con esto. Y en este momento que el RENAR está cambiando, que el RENAR está empezando a hacer las cosas bien, bueno, empecemos a capacitarnos con Ahora, eso. doctor, antes de darle paso a Nico, Sí. quiere decir, él habla y declara ante la justicia sobre un hecho que no está en el registro fílmico, porque no se ve a los delincuentes apuntándole al abogado. Según lo que dicen los medios, lo que dice es que yo estaba protegiendo, cuando vi amenazada mi vida porque me estaban apuntando a mí, yo me defendí. Bueno, yo creo que no le va a dar el presupuesto y después verán si hoy por hoy está indagado, el juez tiene 10 días de la indagatoria para resolver su citación procesal, que la va a resolver en 3 variables. Procesa, sobresee o da una falta de mérito y sigue investigando. O sea que de acá a una semana vamos a saber cuál es la situación. Hoy por hoy está en Marcos Paz, está en el pabellón de policías y militares. Sí. Y bueno, y ¿Qui- está esperando quién- la resolución del juez. ¿Quién es este abogado? ¿Quién es la persona que disparó? ¿Qué sabemos de él? Si vos me pedís la opinión, yo te tengo que decir que por lo que hizo para mí es un enajenado mental. No se puede tirar de la manera que tiró, no se puede arrancar un arma como arrancó, mucho menos una Glock calibre 40. Es un arma totalmente inestable. Es el arma más inestable que hay en el mercado. ¿Qué es que es inestable? Inestable es que, por ejemplo, no tiene seguro. El seguro está en la misma cola del disparador. ¿El seguro que traba el gatillo no tiene? No tiene. En la misma cola del disparador tiene O sea, siempre la se cola puede del accionar. disparador, tiene la cola del disparador y una sobrecola de disparador. Prácticamente es un arma que vive con bala alojada en recámara. Sí. Por eso, al sacar el arma, hay que tener mucho cuidado porque se puede disparar. Yo dando clases he visto que una persona se pegó un tiro en la ingle y otro en el pie con ese tipo de arma, igual. Esta persona lo que hizo, aparte de ser una impericia vulgar y terrible que costó la vida del papá del nene, no solamente que hizo eso, sino que no sabe tirar esa persona. Y le voy a explicar por qué. Y que me perdone el nene, por favor. La moto va por la mitad de la calle hacia la derecha. El cuerpo del papá del nene cae a la izquierda. Hay una diferencia entre la moto y el cuerpo del papá del nene de casi 6 metros. Hay que errar un tiro por 6 metros, ¿eh? Hay que errar. Allá hay otro gran tirador, el abogado de Sebastián, y sabemos muy bien de lo que hablamos. Para errar a 6 metros es un error garrafal, porque de pegar, o sea, de buscar el objetivo derecho, Sí. se Es le como fue que el no tiro. no tuvo en cuenta el movimiento, digamos, de la moto. No, se ve. pero Eso. ¿por qué? Acá hubo 2 detalles. Primero, o tiró asustado, cosa que no lo creo. Y segundo, que puede haber metido demasiado el dedo en la cola del disparador. Y eso hace que el arma se vaya para la izquierda. Pero él no tuvo... ¿Por qué? Perdóname, Adrián. ¿Eso es lo que estás Vos diciendo, que el arma fijate. es inestable también? Vos fíjate, si yo toco con la punta del dedo, hago esto. Si yo toco con todo el dedo, se me está yendo hacia la izquierda. O sea, hay 6 metros de diferencia. Yo no creo que ninguna persona que haya entrenado, practicado tiro, haya errado por 6 metros un disparo. José, y ahí otra donde cosa yo- más, 6 tiros. No tiró uno, tiró Y en 6 su campo, tiros. y en su campo de visión, él no tuvo representada a la gente que caminaba en ese lugar. Ni más ni menos, Sin pero duda. mucho peor, Adrián. Mucho peor. Esa bala, como mínimo, tiene una trayectoria de 600 a 700 metros. ¿De acuerdo? O sea que los otros tiros, ¿Cuántos tiros hubo? 5 a 6. O sea, digo, podría haber matado a más de una persona, ¿no? No solamente que podía haber matado más de una persona, podía haber hecho un desastre. Porque a las 9:20 de la mañana... Porque si vos mirás, perdón, insisto, Seba, y vos si realmente te querés meter para poder cortar, Sí. no quiero meterme en el detalle, pero hay que escribir algo que está en la imagen de todos, porque se ha pasado en todos lados el video, e insisto que acá no lo vamos a pasar. Si vos mirás, lamentablemente, cómo cae el papá de Seba, este cerrajero, este hombre luchador, este laburante. ¿Y el desprecio por la vida humana? Al lado de él, pero al lado de él, Sí. hay gente a menos de 1 metro, ¿no? Que va caminando por ahí. Adelante Y del adelante papá de él también. hay una persona Sí.
que podía haber recibido el impacto y una persona que venía atrás de saco, que podía haber que se recibido esconde el un poco en la impacto. galería. Sí. Exacto. Había Pero no mesas solamente y eso. sillas de un barco, o sea, había Sí, sillas y mesas de un pero barco. no había nadie a metros. sentado. No había nadie sentado, pero Adrián, contemplemos una cosa. ¿Vos viste cuando viene caminando o corriendo el desprecio por la vida humana? nadie Y lo auxilia. cuando vuelve, no, el del abogado, Sí, el pasa- desprecio por pasa la vida inmenso. humana, lo mira así y cuando vuelve sobre sus pasos, lo vuelve a mirar. Pero detenete, parate, fíjate. Juan Manuel, Acá seguramente va a venir una discusión sobre qué diagnóstico tiene esta persona, ¿no? Va a venir seguramente la pericia psiquiátrica y se va a intentar buscar lo que está inscrito en el artículo 34 del Código Penal, si esta persona es enajenada mental o no es enajenada mental. Vos recién dijiste si se puede figurar que ahí también pasaba gente. En algún punto lo que se va a tratar de discriminar acá es si esta persona es psicótica o no es psicótica. ¿Por qué? Pues no es lo mismo si no se puede representar lo que está pasando a que se lo pueda representar y no le interesa. ¿Por qué? Porque hay una diferencia entre si es punible o no es punible, ¿no? Entonces acá va a venir lo que se llama un diagnóstico diferencial, un diagnóstico de estructura. ¿Para qué? Para ver si esa persona va a la cárcel o esta persona va a una institución psiquiátrica. Juan, ¿cuántos casos para hacer conocemos un que eso se tratamiento? planta también, no? Eso se planta, planta, se arma, eso- se dibuja, tenía problemas. Y después uno se pregunta, digo, ¿cómo puede haber llegado a tener una autorización del RENAR? Que para poder, digo, no cualquier persona accede a portar un arma legalmente. Bueno, pero Porque ahí- muchas veces el RENAR se equivoca, como en estos ¿Cómo? A momentos. ver, ¿cómo Ahí es? va. ¿Cómo Como en voy este yo al momento- RENAR y me dan la aportación legal Te de voy un a arma? explicar. Yo ¿Cómo soy es? A ver. instructor nacional de tiro. A ver, y sí. soy campeón de tiro. Y te explico algo. Para tener un arma, tenés que tener las condiciones psicofísicas necesarias como para poder tenerla. Sí. Tenés que pasar por varios exámenes. ¿Cuáles son? ¿Cómo son? A ver, José, si me lo Por contás. ejemplo, un psicotécnico que lo haces con un psicólogo, un psicofísico que lo haces con un médico. Vamos acá. ¿Cómo es el psicotécnico? ¿Qué hay que Mira, eso hay que ver cuáles son las pruebas específicas, cuáles son los test proyectivos. ¿Qué significan test proyectivos? Test donde vos proyectás tu personalidad a través de diferentes dibujos, ¿no? Por ejemplo, persona bajo Es la como lluvia. un preocupacional. Efectivamente, sí. cómo reacciona la persona ante la agresión. Pero también es muy importante que aquel que sea perito psiquiátrico o perito psicológico haga la entrevista con esta persona. Porque aquel que está realmente entrenado, primero tiene que estar los mejores para decir si vos o yo podemos tener un arma o no. Hay que ver qué tipo de estructura tiene y hay que ver también el manejo de la impulsividad. El manejo de la impulsividad es fundamental a la hora de determinar si una persona puede tener un arma o no. ¿Por qué? Porque es lo que va a determinar si se va a terminar cobrando una vida o no. bueno, ahí Muy era lo que inocente. decíamos, él dispara de bronca, varones. Es No. una A ver, yo venganza, te lo que decía- hizo es una venganza. Bueno, vamos por partes. Una venganza. Es una venganza, porque ya se habían ido los ladrones. Los ladrones se habían ido. Vos Suponga- no podés salir a correr. ¿Te acordás del ingeniero Santos? Sí. ¿Te acordás del ingeniero Santos que salió corriendo a buscar al que le había robado el pasacassette y le tiró con una Magnum 357? Esto es algo parecido. Le tira, cuando ya había pasado la agresión, tira y se cobra la vida de un inocente. Pero mucho más allá, vamos a pensar en algo. Hay que rever el tema de las portaciones de armas. Hay 670.000 armas registradas, de las cuales entre 45 y 50.000 tienen portación de armas. Y hay 1.800.000 armas negras. supongamos que Nico tenga un arma y se le vence, ¿no? Sí. Queda vencido en el registro. Inmediatamente a las tiene 0 venir horas no podés portarla Pero más. la policía va a venir a mi casa a No. buscar esa arma. No hay aviso, pero hay algo muy claro. Tenés que tener vos la conciencia. Primero que te aclaro, son 9 millones las armas en total. Los armas, no, Las yo armas, te digo, las armas negras, bueno, igualmente hoy por hoy 1.800.000 armas te doy negras. una buena. Natalia Gambaró, que es la nueva responsable del RENAR, dijo, para junio vamos a tener un relevamiento de todas las armas que hay, porque se arrancaba con 800.000, después de las 1,5 millones. portaciones también, entonces. Después, primero, ¿cuántas tenemos registradas? ¿Cuántas de ellas serán tenencia y cuántas de ellas serán portaciones? Que en un momento decían que había 22.000. Si vos te pones a pensar nada más que la cantidad de vigiladores que hay con armas es 4 veces más. Pero independientemente del tema de la aportación, y cuando vos hablabas recién si fue bronco o no, yo creo que ponerle que ella haya querido recuperar su dinero. El recuperar su dinero se llevó una vida. Ahí es donde yo te digo que el límite de la defensa está en el bien que vos estás custodiando. Si vos lo que querías era recuperar dinero, no podés matar a otro defendiendo. ¿Tá? Insisto,
un inocente o el mismo delincuente. Si vos matás al mismo delincuente, no tenés un límite, te pasaste, te fuiste del límite de la Igual yo te digo que defensa. si Una hubiese vez que se sido... escapó. Si hubiese sido un delincuente, Perdón, estaríamos no quiero hablar en diciendo- potencial porque no. Es súper incómodo. Yo pero te entiendo y estoy de realmente acuerdo con la vos, mirada social, hoy a lo que estaríamos hablando prácticamente una especie de superhéroe en el microcentro. Sí, o Justiciero, sin nos estar tenemos mencionando que todas estas cosas. Es tremendo, ¿no? Se nos tenemos que cuidar nosotros porque no... Se escapó. Cuando vos el ladrón, yo porto armas hace muchos años, cuando el ladrón se escapó, ahí se acabó la reyerta, basta. Se acabó porque podés perder la vida tuya inclusive. Incluso podés entrar en lo que se llama exceso de legítima defensa. ¿Por qué? Porque si vos tirás, si vos lo vas a buscar, si vos lo vas a encañonar, te estás buscando tu propia muerte también. Y estás ocasionando la muerte del ladrón o de un inocente. José, el acusado se pone, la familia del acusado, Nicolás, se ponen en víctima. Él que le dijo al magistrado, por 2 delincuentes se arruinaron 2 vidas. A ver, Juan Manuel, quiere decir, el que tira ahora se pone como víctima. Es decir, el victimario en lugar de víctima. Sí, es como que acá los roles se están invirtiendo. Yo digo que más allá de que esto lo tiene que determinar la justicia, todo sujeto debe ser responsable del acto que hace. ¿Sí? Esto que recién comentaba él, que hay una conciencia, que hay algo que te tiene que hacer a vos responsable por lo que vos haces. Más allá que la justicia diga legítima defensa o lo que sea, después hay una dimensión que es personal y subjetiva, donde hay alguien que se tiene que hacer responsable, que el papá de Sebastián no va a volver nunca más a la casa, ¿no? Pero... Entonces acá, en esto, es prácticamente hasta perverso que aquel que es victimario se ponga en el lugar de víctima. Acá hay una sola víctima. ¿Me dejás ir, que es el papá de- ir un paso atrás? Porque de verdad también todas estas cuestiones uno piensa que se evitarían si uno al caminar en el microcentro porteño o en cualquier calle se sintiera seguro. ¿No? Digo, ¿por qué una persona accede a tener un arma? Porque realmente hay, o una, no quiero marginar, hay un amor al deporte, porque tengo mucha gente conocida que le gusta ir al polígono de tiro, practicar y a veces accede, o también por una cuestión que dice, voy al banco, recibo cierta plata o voy a tal lado, me siento inseguro. Perdón, sí, es una pasa, realidad, pasa. es una realidad. Ahora, hay un lugar previo o hay un paso que me parece que estamos saltando a toda esta discusión. En el microcentro o en cualquier lugar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en Capital o en Gran Buenos Aires también, y en todo el país pasa, que cada vez el fenómeno motochorro aumenta y crece. Con tal impunidad que pasan con un arma, sin un arma, con lo que sea. Y yo te apuesto que la gente que nos está mirando, ¿quién alguna vez nos ha llevado un susto? Que le manoteen la cartera, el celular y así, hasta llegar al caso más extremo, ¿no? Donde es en una trifulca, en una pelea, en una discusión o en un intento de asalto, un disparo al aire que termina quitándole la vida a un pobre tipo que iba a laburar. Entonces me parece que hay un paso previo también a saber cómo en el microcentro, cómo en la Argentina se camina desde un costado donde la inseguridad te acecha todo el tiempo. Te lo pongo en números. El A ver. 30% de los homicidios en ocasión de robo es con motochorro. Es una cifra enorme. Bueno, y te voy a decir algo. Sí. Yo trabajo en el microcentro. Yo tengo el estudio en Tucumán y Esmeralda. Paso por San Martín y Tucumán todos los días, 5 minutos antes, dejo a mi hijo en la facultad y subo por Tucumán. Así, y caminamos por el centro. Y cuando caminas por el centro no hablas por teléfono. No hablas por teléfono. No te sentás en un bar, no te sentás en un bar afuera y Pero, dejás el pero teléfono. por favor, no hablas por teléfono. Entonces- si una mujer con cartera trata de ocultarla abrazándola como si fuésemos te voy a ¿qué? contar otra cosa más. Digo, empezamos a ser víctimas Sí. de la propia sensación, Nico, que no es una te digo sensación de la inseguridad. te digo 2 cosas Vamos. más. Perdón, Es otro tema perdón. ese. Sí, a ver. José, 2 cosas más te digo. La primera, hoy por hoy, si vos te dedicás a ser financista, no necesitas trasladar dinero. Existen medios electrónicos de pago que vos llevás el dinero y lo traes de cualquier lado a Y cualquier esa es la lado. pregunta. Bueno, eso es otro Sí, tema. tal Habrá algunas circunstancias determinadas que te dicen que tenés que llevar el dinero en efectivo, pero vos no lo llevás. Y si lo llevas, tenés que asumir el riesgo de haberlo llevado y no cuidarlo con un arma. Doctor. Pero lo último que te digo para terminar, para darle un contexto al tema jurídico. Esto es un homicidio. Claro, sencillo y concreto. Cuando vos tenés un homicidio, tenés dos tipos de homicidio. Doloso, que es con intención, y culposo es sin un deber de cuidado. Yo no me cuidé, hice algo mal y cometí un homicidio. Esto lo va a evaluar el juez. Hoy por hoy el culposo ya lo descartó y dejó el doloso. Después veremos si hubo legítima defensa o no la hubo, para mí no. Si hubo emoción violenta o no la hubo, para mí no. O si fue un homicidio simple, eso lo va a evaluar ¿Qué con pena toda la recibe una prueba persona así? de 8 a 25 años. De 8 a 25 años. Ahora, Nicolás toca un tema de los motochorros, porque si no me confundo frente a este dato que vamos a dar.
¿No hay una norma en la ciudad de Buenos Aires que en la zona del microcentro Nunca se dos puso en personas práctica. arriba de una moto no Nunca pueden se puso en circular? práctica. Y Te nunca digo se más, cumplió ¿viste tampoco. cuántas motos ves vos que tienen chaleco y casco con la Ninguna, patente? ninguna. Algunas Bueno. ves. En la provincia se votó y no se Menos. cumple, ¿eh? No, en la Menos provincia en no se provincia. cumple. Es más, vos tenés, por ejemplo, en San Pablo no podés ir de garupa, como dicen ellos, que es ir con una persona atrás. En muchos lugares del mundo vos no podés entrar con moto. En el lugar, en el microcentro, y te estoy hablando de grandes ciudades donde las motos, hay más motos que gente. Y vos no podés utilizarlo. Y en la provincia vos no te olvides que la moto es el transporte público en muchos pueblos. Espera, ahí quiero hacer un paréntesis. Porque me parece que también es como atacar la plataforma y no quien se sube a ella, ¿no? Digo, la moto acá no tiene nada que ver en el sentido. Digo, no es que acá contrario. estamos hablando que la moto genera accidentes de tal forma. Porque el mismo motochorro te puede entrar en un auto y te hace el mismo desastre, ¿no? Obviamente por una cuestión práctica para poder evadir, elige una motocicleta. Pero me parece que acá hay muchos tipos que la moto todos los días entran al microcentro para laburar, para llevar diligencia. A vos seguramente en el estudio también te pasa. seguro. Viene un tipo, un motoquero, Pero mándame esta el motoquero documentación. ya te diría parte de más de una empresa. Pero por supuesto. Porque siempre es el mismo. Por Siempre supuesto. viene- Ahora, acá está toda una familia, como la de Sebastián, llorando y lamentando al viejo que iba a laburar. Porque esto hay que decirlo, a este programa lo miran muchas autoridades de la nación, de la provincia, de capital, y de verdad es un llamado de atención. Esto no es algo que empezó a pasar ahora. Esto pasa todo el tiempo, y el caso de él, insisto, que impacta por la historia de vida que lleva. Por eso llega a los medios de comunicación y por eso hablamos todos, lamentablemente, porque en muchos casos de ellos o quedan impunes o quedan marginales al propio comentario o al propio debate. Entonces, si nosotros no nos ponemos a hacer algo de verdad, ¿qué queda para el resto? Para todos los que mañana se levantan o el lunes se levantan, ir a caminar y están ante la misma expectativa. Digo, ahora tampoco sirve que me llenen todas las veredas de policías, porque eso también sucede. A mí me llamó la atención, el mismo día que ocurre este hecho, yo salgo de la radio, también trabajo en el centro, ahí a 4 cuadras de la Casa Rosada, Seba, y también veía, de repente, ¿qué pasó? ¿Qué movimiento? De repente un montón de policías de motos circulando en el momento donde lamentablemente había pasado esto, y uno le despierta curiosidad. Sí. Después, obviamente, prender la tele o llamar a algún colega a ver qué había sucedido, por qué algo había pasado. Nunca había visto ese movimiento. Pero sin embargo en el centro hay tantas realidades, hay tantas marginalidades, que parece que se tapan Ahora, desde la vista aérea. no, perdón. Ahí tenés gente durmiendo en la calle, tenés, y no por margen, digo, son realidades y tenés fotos. dos microcentros. Tenés un microcentro desde las 6, 7 de la mañana hasta las Tal cual. 8, 9 de la noche. Y después Tenés un otro microcentro microcentro apagado. de 9 de la noche Que da a miedo. 6 de la mañana que da miedo. Que da miedo. Bueno, pero La independientemente de eso, solución es Nico, revocar las portaciones de armas. ¿de Pero bueno, acuerdo? ahí va, primero. Revocar, perdóname, revocar las portaciones de armas. ¿Y por qué? Porque se dieron muchas portaciones de armas a que no se la tenían que haber dado, sin siquiera haber rendido un psicotécnico. Y otra cosa más, hay que revisar si la persona que verdaderamente está portando el arma está preparada e instruida para hacerlo. Porque, chicos, les aclaro, portar un arma no es un chiste. Porque uno en un momento como este abogado ocasiona la muerte. Hay que estar muy bien de la cabeza para portar un Ahora, arma. por José, eso te doy la yo buena quiero noticia de preguntarle- que la gente que está en el RENAR dice, a ver, vamos a revisar todo. Y este es el mensaje. Pero vamos a Yo ver si lo hacen. Pero yo, está bien, independientemente, por lo menos dijeron que lo van a hacer. Y estoy totalmente de acuerdo con vos que se le daba una aportación a cualquiera porque un amigo venía, te traía un psicofísico. Exactamente. Y nunca habías pasado por un polígono, comprabas el arma y tenías la Exactamente. aportación. A ver, Y Juan esto es Manuel, real. está bien que como medios de comunicación durante las 24 horas estemos difundiendo el video. Cuando hoy me encuentro con Sebastián, antes de ir al aire, me pidió junto a su abogado no mostrar las imágenes. ¿Qué nos pasó ese día que todos estábamos frente al televisor mirando ese video? Mira, acá lo que habría que dividir es qué es noticia y qué es morbo, ¿no? ¿Qué es noticia realmente? ¿No? Poder pasar un video una vez, 2 veces puede llegar a ser noticia. Ahora, pasar ese video constantemente en cadena nacional, lo que se termina haciendo es alimentar el morbo. Y acá ya vamos a otra cuestión, que es el morbo del ser humano, ¿no? En esto de quedar como fascinado, como hipnotizado por el horror que te van mostrando esas imágenes. De lo que sucedió en este caso, de lo que sucede en otros casos, de lo que sucede en el mundo, de lo que sucede tal vez de grupos terroristas que te ponen toda una puesta en escena, ¿no? De que vos sabés que van a terminar asesinando a una persona y sin embargo son de los videos más vistos en las redes sociales. ¿Qué se termina haciendo? Se termina alimentando el morbo. ¿Qué es el morbo? Es esa satisfacción paradójica, es esa satisfacción que la gran mayoría de los seres humanos tienen al ver el malestar. Específicamente esto. Por eso digo,
cuándo es noticia y cuándo es una retroalimentación constante del morbo, que esto después termina sobrellevando lo que dijimos anteriormente, a una paranoia generalizada, a una paranoia social, pero además también me parece interesante el debate que estaban teniendo ustedes con respecto a la aportación de armas o no aportación de armas. Una sociedad donde la violencia hoy está no focalizada, sino que la violencia está en todos lados. Vos fíjate, tenés violencia en las escuelas, donde antes no había. Tenés violencia en los hospitales, donde antes no había. Asciende la violencia... En las canchas de fútbol, en las tribunas. Bueno, asciende la violencia de género, la violencia intrafamiliar, en todos lados. Tenés mucha toxicomanía, tenés un impulso al consumo constantemente. Toxicomanías, alcohol. Si a esta sociedad, como está, se le inunda de armas, estos casos van a proliferar, ¿no? Es una cuestión prácticamente es ir siguiendo un hilo lógico. ¿Y el programa de desarme dónde quedó el 2007 el gobierno? No, el programa de desarme funciona, lo que pasa es que vos lo que no vas a lograr desarmar a aquella persona que tiene un poco de conciencia, vaya y la lleve. Pero vos seguís entrando en una villa y por 300 pesos te dan una Magnum 357. ¿Sabes qué me da miedo también? El otro día se lo preguntaron te la dan para alquilada. O te la alquilan. No, Perdón, cuando el otro día- te la dan, te la alquilan. El otro día se lo preguntaron a la gobernadora María Eugenia Villar en una nota que le hacía, me parece que era en el diario de Mariana, ahí a la tarde en Canal 13. Y que también es una realidad. Porque este abogado disparó y terminó matando a una persona. ¿Qué hay también de los policías que están custodiando justamente el microcentro, que todos portan armas y que tienen un entrenamiento realmente escaso y que vos seguramente como portador e instructor nacional de tiro sabrás que hay muchos que también viven la realidad que ni siquiera a veces le dan ni balas ni pólvora. Me tocó ser instructor de tiro. Bien, de un policía. De varios policías. De varios policías. ¿No te dicen a vos que no tienen ni para las balas? Me han pedido, Las municiones por es otro favor, tema. No me te han han- pedido, por favor, que les enseñe a tirar, Sí. porque de la escuela salían Lo- con escasa perdón, aprendizaje. José, los interesados. 20 tiros. Vos imaginate, digo, podemos hablar también de que el día de mañana en el microcentro pase esto, con que un policía Pasó varias veces. tenga... Y ha pasado. Pasó Pero varias estoy veces. planteando, digo, después de esto que ya me parece llega el límite. Digo, ¿hasta cuántas vidas se tienen que perder para que agarremos el diario más nefasto, que es el de la muerte de una persona, para poder debatir, reavivar y generar conciencia? O por lo menos una acción más que conciencia. Porque todos sabemos Bueno, que está hace mal. 15 días Pero pará, discutimos- Adri, estoy pensando en esto. ¿Qué pasa si un policía, con tal de defender, con buena intención, a alguien que está siendo asaltado, se ve con la necesidad de agarrar un arma y termina matando a alguien inocente? Con ese poco entrenamiento, con esa poca capacitación, con una formación Quien realmente no se escasa. sabe defender a sí mismo, menos puede defender a otro. Pero- Vos tenés que salir con una instrucción a la calle, te voy a explicar por qué. La policía, desgraciadamente, sale con 20 a 50 tiros durante su instrucción. Nada. De 20 a 50 tiros yo te puedo asegurar que no aprendieron cuál es el arma que tienen encima. Es más, esas personas nos pueden pegar a 10, 15 metros, no le pegan al blanco. Me ha tocado vivirlo. Y si le pegan, cierran los ojos, porque no le perdieron el arma al stopping power del arma. El stopping power es el retroceso que provoca el arma, y mucho menos al ruido que provoca. El impacto cuando uno dispara. El stopping power es el retroceso de la recámara que hace que se vaya para atrás. Hay gente que cierra los ojos. O sea, si vos no pegas con los ojos abiertos, más no vas a pegar con los ojos cerrados. José, hace 15 días un patrullero se metió en una casa y murió un hombre. Y así se puso en discusión también si están preparados hasta manejar un patrullero, la policía. No está preparada en qué sentido, Adrián. Tenemos que aprender algo. Que la instrucción, tenemos muy buenos policías, mal instruidos. Yo creo que tendría que haber una reinstrucción de toda la policía. Esa es la solución. Pará, porque acá hay otras opiniones. ¿Qué? No, yo no tengo otra opinión. Yo digo que Sí, a ver. obviamente hay déficit en la policía de recursos y un montón de cosas. En el caso de la Policía Federal, José, particularmente, en los últimos años, en la escuela, han hecho un cambio violento y están entrando en otra escuela y ni hablemos, olvídate de los grupos Geo, G1 y Halcón que sí, Sí, tienen son muy buena grupos instrucción. especiales, Son nada grupos que ver. especiales. Yo te estoy hablando de la escuela, por lo menos yo te hablo de la escuela de la Policía Federal. Ha cambiado el sistema de instrucción y en algunas escuelas municipales, y en la metropolitana también. Entonces están cambiando esto. Ojo, los policías que están no son policías de hace 3 años, 2 años o 5 años, policías de 40 años. Y yo te entiendo. Pero quiero decirle para la gente y para nosotros que en los últimos años, por lo menos en la federal, en la metropolitana y en parte de las policías comunales, en las policías de las fuerzas locales, la policía local, De la provincia me estás sí, hablando. han cambiado el sistema de instrucción. Perdóname, que- en la policía local
Sí. salen con 50 disparos. No, en la policía, por ejemplo, de Vicente López, que yo estuve en la escuela de Vicente López, es otra. Por eso te dije, en algunas, no quise puntualizar nombres, pero si querés te lo puntualizo. En Vicente López es distinto. Por eso te digo, en algunas policías locales funcionan muy bien. En la metropolitana tiene otro tipo de instrucción y en la federal, en los últimos años cambiaron el sistema de instrucción con el último jefe de policía que puso un cambio. Y lo que vos decías de los patrulleros, estos nuevos patrulleros que vemos que están más armados, qué sé yo, el que maneja, el conductor, el chofer, muchos tuvieron un curso para manejar ese patrullero, porque no es un patrullero común, es un patrullero blindado, pesado. Es para chocar de atrás. Para chocar de atrás. Yo le te quería estoy hablando de la Policía Federal. Esto es, a ver, no te quito, José, el hecho de que haya policías que están muy mal entrenados. Sí. Pero lo que sí te digo es que estamos teniendo policías mejores entrenados, que eso Pero es bueno. los nuevos. Sí, bueno, pero... Estamos hablando de 3 años pero pará, esta parte. vos sabés que también todos los policías, todos los años o cada X tiempo tienen un entrenamiento y ese entrenamiento también le va Pero cambiando. perdóname, ¿sabés Los las vicios veces no que sé he si se lo visto vas que a van sacar. al polígono Pero- y se hacen firmar el boletín? Pero lo mismo, estábamos hablando de que te dan una aportación de arma con un Denúncienlo. certificado de amigo. Denúncienlo. es que Si la ustedes lo verdad. saben, denúncienlo. Perdón. Es que es la verdad, Nico. van y con tal de no ir a perder el tiempo, que ellos lo llaman perder el tiempo, para mí es ganarlo, se hacen firmar el boletín. Estamos hablando de que te dan una aportación a un civil que compra un arma y le dicen, él puede, lo estábamos hablando, imagínate. Ahora, lo doctor- otro. Pero perdóname, y contestándote a vos, Nico, ¿qué le pasa al policía que tira? Tiene la misma causa que cualquiera. Primero lo agarran y le dicen, a ver, señor, vamos a ver ¿Sabés qué pasa? si ¿Sabés usted qué pasa? actuó bien o mal. Uno como ciudadano espera de esa persona todo lo contrario. No, pero yo Lo que lo no te quiero vuelva a decir pasar es- un caso como lo que está viviendo Sebastián hoy. Digo, uno espera Pero, que si en escúchame, la vos te esquina de una hablás en calle morón. hay un policía, realmente esa situación de que te venga un motochorro y que te empiece a acechar o que te empiece a robar, quizá los ahorros del mes que tenés, los ahorros de toda la vida, o lo que sea, un teléfono celular, los que por esto te anteojos matan, también. un anteojo, Es tuyo, lo que que es sea. tuyo. Lo que es tuyo, que no tenés por qué andar entregándoselo a un delincuente, lógicamente, vos pretendés que te proteja. Entonces digo, Sí, yo pero- no pretendo que el tipo, y tampoco voy a estar mirando si ese policía que está en la esquina, cuántos años de formación tiene, cuántos disparos salió. Yo lo que pretendo es que me cuide. Yo estoy seguro que un policía no hubiese tirado el otro día. Claro. Estoy Vos seguro que no sabés, hubiese vos tirado sabés el una otro cosa, día. vos sabés que llevar un arma, vos sabés que llevar un arma, vos sabés que tenés que tener la decisión de tirar, que es la peor de las decisiones que uno puede tomar. Nosotros los que portamos armas, igual que el doctor, le llamamos arrancar de fierro. Los que somos fierros le llamamos arrancar de fierro. ¿Por qué? Porque vos sacás el arma, ¿de acuerdo? Entonces se llama arrancar de fierro. Al arma se le dice fierro. Tomar la decisión de sacar el arma y disparar, yo te puedo asegurar que te dura una eternidad en la cabeza. ¿Y qué le pasó en la cabeza a este tipo, Paleta? Yo te voy a explicar qué pasó. Este muchacho no tenía idea lo que estaba haciendo. Volvamos a repetir. Yo vi 3 puntos, perdón que está el hijo acá, vi 3 puntos que a mí me causaron una muy mala impresión de esta persona. Primero, haber arrancado el arma como la arrancó ya disparando. Eso significa que arrancó con la mano en la cola del disparador. Vuelvo a repetir, la Glock es el arma más inestable para llevar encima que hay. La quieren prohibir, tengo entendido, ¿no? No está prohibida. No, no, Ninguna no. arma está prohibida en tanto y en cuanto vos tengas la credencial de legítimo usuario, que es la que te habilita la compra del arma. ¿De acuerdo? Vos primero vas a hacer los trámites, una vez que el RENAR te otorga la tenencia de esa arma, recién ahí te entregan el arma. De cuál primero tuviste que hacer una Bien. serie de cantidad de trámites. Pero vamos al otro. La persona dispara, efectúa el disparo mortal, que podrían haber sido más, porque no sabemos dónde pueden haber ido a parar esas municiones. No se tira cuando hay tanta gente. Ni la policía tiene permitido tirar en tumulto, ni cuando hay tanta gente. Yo como experto tirador jamás hubiese disparado. Jamás hubiese disparado. Jamás. Porque vos estás tirando con un arma y si vos pegaste en un lugar donde solamente hay carne, la vara sigue y podés matar a la persona de adelante. Ahora, yo le quería Pará, preguntar a... y la última que vi yo, que me pareció totalmente despreciable a la naturaleza y a la vida humana, es haber pasado por al lado del Señor, haberlo mirado de reojo y con un desprecio a la vida humana haber seguido de largo. Gracias, José. Adri, la última. No, simplemente si hubo una... confirmarnos la versión, la familia del tirador, de este abogado, quiso comunicarse con ustedes, por lo menos la mujer, o esto es simplemente una versión, Sebastián. No, yo no escuché nada de eso. No, No tuviste contacto no con tuve ellos, ¿no? contacto con eso. No. Seba, gracias por haber venido. Contás gracias con a ustedes. nosotros, al igual que tu abogado, tu representante,
para lo que necesiten. Y un abrazo a toda tu familia, de verdad. Muchas gracias. Sé y me imagino lo que están viviendo ahora, que nada vuelve a ser como era antes, pero ojalá la puedas bancar de la mejor manera, hermano. Y que este tipo reciba la pena que merece, de verdad. Dale. Gracias por tu valentía, de verdad. Gracias a todos ustedes por haber venido. Hacemos una pequeña pausa muy cortita en Remix de Noticias y seguimos con más temas, obviamente, después de esta mesa que ha sido bastante profunda. Esperamos haber dejado algún mensaje para los responsables, para los funcionarios, para la justicia, que sea realmente importante, porque no queremos de verdad seguir contando estas historias que son realmente tristes y no queremos seguir analizando casos de gente que muere de esta manera impunemente. Pausa cortita y ya venimos.